Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar a resolver un poquito lo que es este circuito, hablando en lo que respecta a conexión serie y conexión paralelo, ¿sí? Nosotros habíamos revisado todo lo que eran elementos de circuito eléctrico básicos. Sí, habíamos hablado entre ellos de lo que son las resistencias, fuentes de tensión, fuentes de corriente. Estamos hablando también de lo que son las bobinas y condensadores. Sin embargo, en este circuito equivalente vamos a usar solo dos de ellas, los que serían nuestra fuente de tensión y resistencias. ¿Sí? En este problema nos pide que hallemos la cantidad de corriente que consume ese circuito eléctrico equivalente. Si nosotros nos fijamos, la mayor cantidad de elementos que tiene este circuito son resistencias y estas resistencias se pueden reducir. Para reducirlas yo me voy a ayudar de dos fórmulas, de las fórmulas de la ecuación en serie, que dice que la resistencia equivalente cuando están conectadas de esa manera simplemente es igual a la suma de ellas, y la de paralelo, que dice que la resistencia equivalente va a ser igual a la multiplicación de ambas dividido entre la suma de ellas. Por lo tanto, lo único que voy a tener que hacer al momento de revisar y resolver mi ejercicio va a ser ir reduciendo las resistencias o de alguna manera simplificándolas también, verificando primero el tipo de conexión que tienen. Usualmente, todas las que están al final pueden ser reducidas con mayor eficacia, por así decirlo. Sin embargo, tenemos que hacer un análisis, ¿no? Si se fijan entre estas dos están en serie, pero tienen conectadas otras resistencias, por lo tanto no las puedo reducir. Si se fijan, esta con esta, al considerar este conductor despreciable, de resistencia despreciable, estamos hablando de que ambas están en paralelo. Sin embargo, tengo estas dos en serie también. Entonces yo podría ir reduciendo tal vez primero estas dos que están en serie por su facilidad. Bien, para reducir voy a asumir que cada vez que yo vaya reduciendo o vaya buscando resistencias equivalentes, mi circuito va a ir tomando un tamaño un poquito más pequeño. En este caso voy a mantener el lugar y los valores de las resistencias de las anteriores. Sin embargo, el lugar que ocupaba las dos resistencias anteriores va a ser ocupado por otra resistencia. En este caso, la resistencia equivalente 1, al estar estas conectadas en serie o tener un solo punto de unión, vamos a asumir que van a ser igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2, que llegaría a ser 2 ohmios más 10. Esto nos daría 12 ohmios. Si se dan cuenta, en ningún momento he movido ninguno de mis otros elementos de circuito. Simplemente estas dos resistencias se habrían convertido en una sola, por así decirlo. ¿Sí? Esa es una regla importante que hay que respetar. Bien, si yo me pongo a analizar el circuito, todavía puedo seguir reduciendo, ¿verdad? Y me doy cuenta que la resistencia 5, 1 y la resistencia equivalente todavía están en paralelo. Sin embargo, la fórmula que estoy manejando solo me permite ir reduciendo resistencias en paralelo de A2. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ir reduciendo a mi conveniencia. En este caso voy a tomar en cuenta estas otras dos otra vez y voy a ver que esa conexión es en paralelo, ¿no? Por lo tanto tengo más menos 9. La resistencia número 3 sigue sin afectarse, la resistencia número 5 sigue ahí. Sin embargo, en el lugar donde se encontraban estas otras dos resistencias conectadas, voy a conectar yo una resistencia que va a ir a reemplazar a esas dos. Entonces esto sería mi resistencia equivalente número 2, tal vez, que va a ser igual, como están en conexión en paralelo,
a la multiplicación de la resistencia equivalente 1 multiplicada por la resistencia de un ohmio, que podría llamar la resistencia nada más, dividido entre la resistencia equivalente más R. Reemplazando sus valores, la resistencia equivalente que yo tenía antes era 12, le sumo el 1, le multiplico el 1 en la parte de arriba y le voy a sumar en la parte de abajo. Por lo tanto, esta nueva resistencia equivalente que yo tengo en la división va a ser igual a 12 dividido entre 13 y eso me da 0,925 ohmios. ¿Sí? Si sigo revisando este circuito, puedo darme cuenta de que todavía puedo seguir reduciendo. ¿Por qué? Debido a que mis dos últimas resistencias se encuentran en una conexión en tipo paralelo también. Por lo tanto, para seguir reduciendo, tengo que seguir realizando la misma operación. Y recordemos que en el lugar donde estaban conectadas estas dos resistencias aparece simplemente una. ¿Sí? Una cual, la resistencia equivalente. En este caso le voy a denominar resistencia equivalente 3. Como están en paralelo igual, hago lo mismo que hace rato. Tengo la resistencia equivalente 2 multiplicada por esta otra resistencia de 5 ohmios dividida entre la suma de la resistencia equivalente 2 más la resistencia de 5 ohmios. En este caso, esto nos daría 0,925 multiplicado por 5 dividido entre 0,925 sumado entre 5. Si nosotros sacamos estos valores directamente en la calculadora, nos va a salir un valor de 1,28 ohmios. ¿Sí? Por lo tanto, mi resistencia equivalente 3 tiene un valor de 1,28 ohmios. Si yo sigo viendo en mi circuito, si aún tengo probabilidades de reducir aún más, me doy cuenta que sí. Y en ese caso, tengo aquí dos resistencias conectadas todavía. Sin embargo, en este caso, las resistencias conectadas están en serie. Por lo tanto, voy a mantener mi fuente de 9 voltios y voy a conectar una resistencia donde estaba la resistencia equivalente anterior, que va a ser igual a la suma de las anteriores, en este caso 3 ohmios más 1,28 ohmios. Y esto va a ser igual a 4,283 ohmios. ¿Sí? Perfecto. He logrado hallar el circuito equivalente de todo este sistema. Pero mi problema no termina ahí. Resulta que mi pregunta dice que tengo que hallar la corriente que consume este circuito eléctrico equivalente. Veamos, ya tengo el circuito eléctrico equivalente y tengo dos valores, resistencia y tensión. Ahora la pregunta es, ¿puedo hallar la corriente que me pide? Claro que sí, para eso me voy a ayudar de lo que es la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm nos da una relación entre tres variables que cuenta todo circuito eléctrico. Estamos hablando del voltaje, que es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, verifiquemos cuáles son los valores que yo tengo. ¿Cuento con el voltaje? Sí. ¿Cuento con la resistencia equivalente? Sí. ¿El valor que quiero hallar es la corriente? Sí. Simplemente entonces voy a limitarme a despejar de esta ecuación la corriente, que va a ser igual a voltaje sobre resistencia, y realizando un simple cálculo, reemplazando el valor de mi fuente, que sería 9 ohmios, y dividiendo entre la resistencia equivalente, que en este caso son 4,283, yo podría hallar un valor de corriente.
Obviamente, este valor, al estar nosotros respetando unidades descriptivas de estas variables, al estar respetando variables, del sistema internacional concretas, tendría en unidades sin submúltiplos, ni... ¿Sí? Entonces, de esa manera yo podría terminar mi ejercicio y obtendría mi resultado.